La última filmación de River Phoenix nunca llegó a terminarse. El equipo recuerda un momento extraño, casi imperceptible, ocurrido en el desierto de Utah, pocas semanas antes de su muerte. Una tarde, mientras grababan una escena de Dark Blood, River se quedó quieto. Miró a lo lejos, hacia un punto perdido entre las montañas rojizas, y por un instante su expresión cambió. No era dolor, no era cansancio, era algo más profundo, una mezcla de inquietud y fragilidad que muy pocos habían visto en él. Un técnico del set diría más tarde: ese día entendí que algo lo estaba alcanzando por dentro, pero nadie sabía qué era. En aquel momento, nadie imaginaba que River llevaba 6 semanas completamente limpio, sin drogas, sin fiestas, sin Hollywood. Nadie sabía que su cuerpo estaba transformándose. Nadie sabía que ese detalle, aparentemente pequeño, lo dejaría vulnerable ante lo que vendría después. Porque lo que mató a River Phoenix no fue una noche caótica, no fue una fiesta descontrolada, no fue un acto impulsivo, fue algo más silencioso, más letal y más trágico. Esta es la historia completa, la historia que revela su autopsia y que explica por qué un joven de 23 años, considerado uno de los talentos más puros de su generación, no pudo sobrevivir a la mezcla que creía conocer. Antes de ser un mito, River Phoenix era una promesa extraordinaria, actor prodigioso, cantante, activista ambiental, vegano, defensor de los animales y del planeta. Un joven con una sensibilidad que no podía fingirse, un carisma casi magnético, una timidez extraña, una profundidad emocional poco común. A los 18 años ya había alcanzado una nominación al Oscar. El mundo lo había visto brillar en Stand By Me, conmover en Running on Empty y desaparecer dentro de su personaje en My Own Private Idaho. Su imagen pública era impecable. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de excesos. Un ejemplo limpio, un símbolo de conciencia ecológica. Una figura que todos querían creer perfecta. Pero detrás de esa imagen había una verdad que muy pocos conocían. Personas cercanas sabían que River sí consumía sustancias. Lo hacía en silencio, a escondidas, como quien protege un secreto que podría destruir a quienes ama o destruir su propia identidad. No era un adicto, no era un rebelde. Era un joven intentando navegar un mundo demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado exigente. En septiembre de 1993, River viajó al desierto de Utah para filmar Dark Blood. Y aquí ocurre el detalle crucial que definirá su destino. Durante 6 semanas completas, River estuvo limpio, completamente limpio, sin fiestas, sin Hollywood, sin sustancias de ningún tipo, solo él, el desierto, el aire frío, el silencio, las montañas y la rutina disciplinada de una filmación aislada. El equipo lo describe como puntual, concentrado, profesional, sin rastros de inestabilidad, sin signos de consumo. Su cuerpo, según revelaría más adelante la autopsia, estaba sano, fuerte, musculoso, nutrido, funcionando de manera perfecta. River Phoenix entró y salió de esa filmación como un joven saludable, pero también extremadamente vulnerable sin saberlo, porque cuando alguien se aleja de las drogas por semanas, su tolerancia desaparece. Y ese detalle, aparentemente pequeño, se convertiría en la razón principal de su muerte. El 26 de octubre, River volvió a Los Ángeles, y desde el primer día algo estaba fuera de lugar. Colegas y amigos lo describen como pálido, tembloroso, ansioso, desconectado, extraño, fantasmagórico. No tenía el brillo habitual, no tenía esa energía intensa que lo caracterizaba. La autopsia, analizada después, confirma 2 datos que ya estaban presentes esa semana: pseudoefedrina, señal de resfriado; diazepam, Valium, señal clara de ansiedad.
River no lo mostraba, pero su cuerpo ya estaba enviando advertencias. Había algo desbalanceado, algo que ni él ni nadie entendió del todo. La verdad es que no era solo un malestar físico, era un malestar emocional, químico, interno, un desajuste que se profundizaría en cuestión de días. 30 de octubre, entre las 6 y las 7 de la tarde. River regresó del set. En la habitación estaban Samantha Mathis, Rain Phoenix, Joaquín Phoenix. Y según testigos, esa noche River consumió drogas antes de salir. No era una fiesta, no era un descontrol, era algo silencioso, casi automático. El análisis toxicológico posterior revelaría cocaína en sangre y estómago, Valium, THC, Ito, más tarde, morfina derivada de heroína. Aún así, River quiso salir. Johnny Depp y Flea tocarían en el Viper Room y él esperaba subirse al escenario. Esa decisión marcaría el inicio del final. D027. La llegada. River entra con Samantha, Rain y Joaquín. El club está lleno, es víspera de Halloween, la energía es caótica, los llevan a un camarote VIP y quienes lo ven aseguran lo mismo. Se notaba completamente drogado, no agresivo, no eufórico, solo desorientado, extraño, apagado. 0035. El rechazo. River se acerca al escenario. Quiere tocar con Flea y con la banda de Johnny Depp, pero le dicen que no. Demasiada gente en el escenario. Para un joven sensible, ansioso, emocionalmente frágil, fue un golpe directo. Nadie lo sabía, pero ese momento afectaría sus decisiones en los minutos siguientes. 0040, 0050, la mezcla mortal. Aquí las versiones se contradicen, pero la autopsia confirma todo. Personas lo vieron, inhalando sustancias en el baño, bebiendo un shot de líquido marrón. Ese líquido, analizado después en su estómago, resultó ser heroína diluida. River tenía 200 cc de esa sustancia en su sistema, una cantidad peligrosa incluso para alguien con tolerancia y letal para alguien que llevaba semanas limpio. Su sangre mostraba niveles letales de cocaína y morfina. Y un dato que desmonta toda teoría inicial: no había alcohol en su cuerpo, ni una gota. River no estaba borracho, River estaba envenenado. 0.50. El colapso inicia. De repente, tiembla, se tambalea, suda, pierde la estabilidad, se desploma por segundos, vomita sobre sí mismo. Pero no era alcohol. Era la guerra química dentro de su organismo. La cocaína acelerando el corazón, la heroína frenándolo. El famoso speedball, un choque de fuerzas opuestas que casi siempre termina mal. 00.55. Hacia el baño, River baja tambaleándose, vomita con violencia. Su cerebro ya está entrando en un estado de convulsión química. Nadie en ese club entiende realmente lo que está viendo. 0100. Intentan sacarlo. Samantha y Joaquín lo ayudan. River ya no puede hablar. Ya no puede coordinar movimientos. 0103. La caída en la acera. River se desploma en seco en Sunset Boulevard. Y ahí comienza la escena más desgarradora. Convulsiones de 20 segundos. Golpes de cabeza y nudillos contra el pavimento. Algunos testigos ni siquiera lo reconocen. Dicen que parecía pálido, irreconocible, casi sin vida. River Phoenix estaba muriendo y nadie sabía cómo detenerlo. Joaquín Phoenix corre hacia un teléfono público. La grabación del 911 aún existe. Respira entrecortado. Tiene pánico. Pide ayuda como un hermano, no como un famoso. You must get over here, please. It's my brother. Cree que River tomó Valium o algo así. No entiende, no imagina, no tiene forma de saber lo que realmente hay en su sistema. La magnitud real del veneno aún está oculta. 0113. Llegan los paramédicos. La escena es devastadora. River no respira. River no tiene pulso. El capitán Ray Ribar lo define con precisión fría.
clínicamente muerto. Pero todavía no es el final. C131. Intentos desesperados. Durante más de una hora, con presiones, adrenalina, choques eléctricos, maniobras repetidas, River no responde. Pero la causa exacta de esa muerte, el por qué esa mezcla lo destruyó tan rápido, el verdadero secreto detrás de sus últimos minutos, aún no lo sabemos. La respuesta está en la autopsia. En la parte 1 vimos el colapso, la confusión, el caos en la acera, el silencio del cuerpo de River Phoenix mientras el mundo intentaba salvarlo. Pero lo que ocurrió esa noche no puede entenderse por completo hasta leer lo que los médicos encontraron cuando abrieron su cuerpo. Porque la autopsia no solo explica cómo murió, explica por qué murió. Explica qué pasó en cada órgano, en cada célula, en cada respiro perdido. Y revela una verdad devastadora que contradice todo lo que Hollywood pensaba saber sobre él. Ahora sí, este es el final real. Cuando el cuerpo de River llegó al Cedars-Sinai, los médicos ya sabían que se enfrentaban a un caso de intoxicación. Pero la magnitud los tomó por sorpresa. El informe toxicológico reveló 5 sustancias principales: cocaína en niveles letales, morfina derivada directa de heroína también en niveles letales, diazepam, Valium, sedante, efedrín, estimulante usado para resfriados, THC, marihuana y algo crucial, no había alcohol en su sistema, ni una sola molécula detectable. No fue una borrachera, no fue una fiesta fuera de control, fue algo más silencioso y al mismo tiempo más devastador. Los médicos buscaban marcas de aguja, alguna señal de inyección intravenosa, pero no había nada, ni una marca, ni un pinchazo, ni un rastro de jeringa. Eso significaba una sola cosa: River no se inyectó nada esa noche, lo consumió por vía oral. La cocaína y la heroína llegaron a su sistema a través de la boca. Y entonces apareció el detalle más perturbador de todo el informe. Cuando abrieron el estómago de River, los médicos encontraron un volumen inusual de líquido. Exactamente 200 cc de un fluido marrón. No era alcohol, no era comida, no era un medicamento, era heroína líquida, mezclada de forma casera, ingerida de una sola vez o en lapsos muy cortos. Un volumen así es gigantesco, incluso para un usuario habitual. Para alguien con tolerancia reducida, era una sentencia. Esa heroína líquida entró en su sistema casi al mismo tiempo que la cocaína. Una combinación conocida como Speedball, considerada una de las mezclas más peligrosas del mundo. Porque la cocaína acelera, la heroína frena, y el corazón, atrapado entre dos fuerzas opuestas, entra en un caos eléctrico. Según el análisis forense y la interpretación médica posterior, el cuerpo de River atravesó los siguientes procesos. Primero, la cocaína. Subió su ritmo cardíaco, elevó su presión, saturó su sistema nervioso, provocó ansiedad, sudoración, temblor. Después, la heroína deprimió su respiración, ralentizó su pulso, indujo sedación profunda, bloqueó reflejos y luego la colisión química. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo, pero dentro del corazón humano. El resultado: arritmia extrema, descoordinación total de los latidos, convulsiones, colapso respiratorio, paro cardíaco. En palabras del forense, el cuerpo de River Phoenix fue empujado hacia dos direcciones incompatibles y su corazón simplemente no pudo continuar. Aquí está la pieza clave, la respuesta que separa rumor de verdad. Durante las 6 semanas en Utah, River estuvo totalmente limpio. Secreta o abiertamente, su cuerpo había estado libre de estimulantes, depresores, mezclas o cualquier sustancia. Eso significa que su tolerancia, que alguna vez lo había protegido, desapareció.
El joven que volvió a Los Ángeles ya no era el mismo desde el punto de vista químico. Era más vulnerable, más frágil, más propenso a una reacción fatal. Cuando consumió cocaína y heroína como si aún tuviera tolerancia, su propio organismo colapsó. No fue una exageración, no fue una dosis descomunal, fue una dosis que su cuerpo ya no podía procesar. Cuando el capitán Ray Ribar declaró clínicamente muerto, no era una metáfora. Para el momento en que los paramédicos lo tocaron por primera vez, su corazón llevaba varios minutos sin latir. Las convulsiones que vieron los testigos fueron los últimos impulsos eléctricos aleatorios en un sistema nervioso que ya estaba apagándose. Ese detalle es doloroso, pero necesario. River Phoenix comenzó a morir dentro del club y terminó de morir en la acera antes de que la ambulancia llegara. El intento de reanimación, aunque intenso y largo, no tuvo posibilidad real. Un detective afirmó: quien le proporcionó las drogas podría enfrentar cargos por homicidio, pero luego añadió algo aún más revelador: la gente que sabe suele proteger al responsable. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Había varias versiones. Las drogas salieron del hotel, de una casa privada, del baño del club, de un músico amigo, de alguien del entorno. Las declaraciones eran contradictorias. Los tiempos no coincidían. Nadie quiso señalar a nadie. El caso se cerró sin un culpable. El silencio ganó. El Viper Room cerró temporalmente. La entrada se llenó de velas, flores, cartas, dibujos. El lugar se convirtió en un santuario improvisado. Johnny Depp, dueño parcial del club, guardó silencio durante años. No huía, no se escondía, simplemente no podía hablar. La familia Phoenix quedó marcada para siempre, no solo por la muerte, sino por haber heredado una narrativa llena de rumores injustos. Hollywood, por su parte, cambió. La muerte de River alteró para siempre la conversación sobre drogas, fama y vulnerabilidad. River Phoenix no fue un símbolo de rebeldía, no fue un mártir, no fue un ejemplo perfecto, fue un joven extraordinario que vivía una dualidad dolorosa entre lo que el mundo esperaba de él y lo que él realmente era. Su autopsia revela algo más grande que una causa de muerte. Revela el peso de una vida vivida entre expectativas imposibles, silencio emocional y una sensibilidad abrumadora. No murió por irresponsabilidad, no murió por exceso. Murió porque su cuerpo, después de semanas limpio, no resistió una mezcla letal que habría derribado a cualquiera. Murió porque no entendió, o quizá no quiso entender, que su tolerancia ya no existía. Murió porque buscó calma donde encontró veneno. Murió porque el mundo lo veía como un ángel, pero él seguía siendo humano, profundamente humano. River Phoenix tenía solo 23 años, una carrera brillante, un corazón inmenso, un talento que parecía inagotable. Pero detrás de todo eso había fragilidad, había confusión, había dolor, había dudas que nadie llegó a escuchar. Su muerte no define quién fue, su autopsia no ensucia su legado. Solo revela la verdad íntima de un joven que quiso vivir demasiado, sentir demasiado, dar demasiado, y que nunca aprendió a protegerse de sí mismo. Hoy, su nombre sigue siendo un recordatorio silencioso. El talento no protege a los sensibles, la fama no protege a los vulnerables, y un corazón joven no siempre resiste una mezcla mortal.